Muy bien. Vamos a comenzar nuestro estudio. Eh, Hoy ahorita vi el Evangelio y salió algo especial, la afabilidad y la dulzura. Estoy un poco atravesado con el portugués el día de hoy. Afabilidad y dulzura. Y yo pensaba que este tema iba a ser bastante light en el sentido que nos permita observar ciertas cosas, ¿no? De la mecánica, de cómo nosotros podemos desarrollar en nosotros mismos aquella afabilidad, aquella dulzura. ¿Cómo presentamos eso para el mundo? Cuando comienzo a leer esto que está en el capítulo 9 del Evangelio según el Espiritismo, comienzo a ver que nos habla de cosas muy profundas de nuestro carácter, de nuestro temperamento, en cuanto incluso a la forma de cómo nosotros vemos la vida y también aquellas carencias o aquellas deficiencias que nosotros presentamos y nos impiden desarrollar, enseñar a los demás ese carácter afable y ese carácter dulce que todo ser humano tiene. Cuando decimos eso, podemos pensar también que muchas veces las personas no tienen ese carácter afable, dulce, en fin. Y cuando reflexionamos en eso, vamos a entender también que cada individuo vive dentro de sí mismo un proceso donde se ha visto en determinados momentos traumatizado, donde se ha visto con dudas, donde ha tenido que superar muchas carencias para llegar a ser lo que es actualmente. Y este es el enfoque que brinda el Evangelio según el Espiritismo hacia todos nosotros, dejándonos observar qué es lo que nos impide tener ese comportamiento afable y dulce que necesitamos para con los demás. Porque se hace necesario también para nosotros mismos. Yo también quiero ser tratado de una manera afable. Yo también quiero ser tratado dulcemente. Afable es con tranquilidad, con calma. Y si nosotros somos tratados con calma, con tranquilidad, entonces no vamos a estar tan impacientes por hacer las cosas. Ahora que trabajo con más niños y todo eso, lo comprendo mucho mejor, porque cuando das una orden, ¿sí? Puedes trastocar el esquema de la persona. Y cuando eso sucede, entonces se entra en conflicto. Nos quedamos aturdidos. Por eso, actuar con calma, con dulzura, comprendiendo, es muy importante. Yo estaba observando un depoimiento sobre la autocompasión. Y era muy interesante porque yo no lo había visto desde ese punto de vista. Y un poco de esto está dentro de este tema del Evangelio. La autocompasión yo lo había visto siempre como algo negativo, una cosa que me lleva a victimizarme. Pero la autocompasión es aquella cualidad que me hace tener compasión por mí mismo en un sentido positivo y que me ayuda a salir adelante frente a la vida. Entonces, cuando yo tengo autocompasión de mí mismo, me ayudo para poder realizar mis metas. Cuando yo tengo autocompasión de mí mismo, yo insisto o me vuelvo más
más insistente en el sentido de disciplinado en los objetivos que deba cumplir. No me cobro tanto los errores que estoy cometiendo cuando yo tengo autocompasión. Ahora, la autocompasión difiere mucho de la autopiedad. Cuando yo tengo autopiedad por mí, entonces en realidad, que sería otra forma de decir, yo siento pena por mí, entonces es un proceso totalmente diferente que nos lleva a pensar cosas bastante difíciles, nos lleva a entender que no somos buenos para algo o que no somos o suficientemente aptos, responsables o inteligentes o simpáticos, en fin. Y todo eso encaja perfectamente dentro de la afabilidad y la dulzura, porque este proceso de autocompasión, ¿sí? No de autopiedad, de autocompasión, de ser bueno conmigo mismo en el sentido positivo, no de una cobranza negativa. Cuando yo utilizo ese recurso de autocompasión, entonces comienzo a desarrollar amor por mí mismo y amor por el prójimo, porque también siento compasión por el otro. Siento compasión porque también está teniendo sus propias luchas, tiene sus propias dificultades y todo eso es bastante difícil de comprender. Entonces, yo comienzo a tener amor por el prójimo y comienzo a desarrollar esa afabilidad y esa dulzura hacia los demás y naturalmente hacia mí mismo. Entonces, yo cometo un error, comienzo a reparar el error, no desde el sentido de culpa, comienzo a reparar el error dentro del sentido de responsabilidad y de cariño. Sin embargo, el Evangelio según el Espiritismo nos muestra algo más, que la afabilidad y la dulzura muchas veces está ligada con la educación y las costumbres del mundo, de la sociedad, las costumbres políticas, hablando socialmente, generan aquella capa de barniz de esas cualidades para la persona educada o instruida, mejor dicho. Y ahí se convierte en todo un conflicto existencial. Y nos lleva el Evangelio según el Espiritismo a desarrollar, a entrever este conflicto existencial que es cómo yo me debo comportar con las demás personas para ser aceptado. O si yo me comporto de esa forma simplemente porque mi educación, mi estatus social me lleva a comportarme de ese modo. El Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 9, nos dice lo siguiente: ¿cuántos hay cuya fingida bondad solo es una máscara para el exterior, un hábito cuyo corte calculado disimula las deformidades ocultas? Entonces tenemos primeramente los sentimientos versus la conducta que está generada por mi educación. Y aquí tenemos que se presenta el miedo. Miedo a presentarse como realmente es. Bueno, es un miedo justificado, porque si la gente nos conociera tal como nosotros somos, quizás las personas no les gustase mucho quiénes somos. ¿Se comprende esto? Porque tenemos varias cosas ocultas en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. Esos temores ocultos, esas manías ocultas que nosotros tratamos de fingir, camuflar bastante bien,
lo hacemos para encontrar la aceptación también de los demás. Y ese es un gran conflicto que todos los seres humanos tenemos. Aquí en el Brasil eh, dicen así, si le gustó, lléveselo para su casa y coma 1 kilo de sal con esa persona y va a ver qué pasa. Lo mismo se podría decir para todos, ¿no? Llévese para su casa, mire cómo es, comparta un tiempo con esa persona y usted va a tener ahí una valoración de quién es. Por eso las reglas sociales y la convivencia en el trabajo, la convivencia en familia, las parejas que acaban de unirse, tienen aquel proceso también de ruptura en un determinado momento, porque hay una gran incompatibilidad, no de caracteres, hay una gran incompatibilidad a los comportamientos. Yo conocí a esa persona y esa persona se comportaba de X forma. Y ahora esa persona cambió totalmente. Es otra persona. Tiene otros hábitos de los que yo pensaba que tenía. Tiene otra forma de pensar de lo que yo pensaba. Es una persona totalmente extraña a mí. Y no solamente sucede con personas que acaban de conocerse, también si nosotros vemos en el entorno familiar, cuando los niños van creciendo y van tomando un grado de madurez, se vuelven adolescentes, también vemos una ruptura de lo conocido que era la niñez, ¿no? A ese niño o esa niña que reía, que jugaba por cualquier cosa, para ver un adolescente que tiene sus propios problemas y está desarrollando una forma de ver la vida. Y ese adolescente también quiere encajar dentro de sus grupos sociales, quiere que le vaya bien en el colegio, quiere tener amistades, quiere salir a una fiesta, quiere ser aceptado por el mundo. Y esa aceptación por el mundo genera ansiedad y genera miedo. Y ese miedo es a presentarse como realmente es. Y el presentarnos como realmente somos es un conflicto que todo ser humano alguna vez va a tener la necesidad de resolver. Y cuando lo resolvemos, entonces comenzamos a ser más libres. Tenemos mayor libertad, tenemos mayor alegría, mayor fuerza interior para poder presentarnos. Jesús se presentaba así, con una total libertad. No sentía el temor a decir que no. Nosotros a veces tenemos el temor de decir que no, porque si decimos que no, esa persona que nos interesa se puede enojar y eso nos genera conflicto. O esa buena amistad puede pensar de que ya no quiero tener su amistad, por eso le digo que no. Y entramos en conflicto. Esa necesidad, ese miedo que nosotros tenemos por la aceptación, lo coloca Jesús varias veces. ¿De quién prefieres tú tener aprobación? ¿De Dios o de las otras personas? ¿Sí? Tienes que nacer de nuevo. Y es un conflicto, la reencarnación también es un conflicto para las personas. Vemos, por ejemplo, Jesús con aquel sacerdote, no recuerdo en este momento el nombre, eh, y le dice, ¿cómo puede un hombre viejo entrar nuevamente al vientre de su madre? El conflicto no era exactamente eso. Yo ya tengo un estatus, ahora tengo que renacer y renazco y no tengo el estatus que hoy día tengo, que hoy estoy teniendo. Vale la pena. Y se genera ese conflicto. Entonces el miedo está intrínseco
porque sentimos muchas dudas por nuestra coherencia en cuanto a lo que sentimos y en cuanto a la educación. Y la educación es social, familiar, viene de la sociedad donde nosotros vivimos, familiar, los valores de nuestras familias. Nicodemo, muchas gracias. Nicodemo es ese sacerdote. Familiar, los hábitos de nuestra familia, de la cultura en la que nosotros nos crecemos, y también del ambiente espiritual, nuestras propias creencias. Y todo eso va moldeando el carácter. Entonces, una persona tiene que ser buena, tiene que ser pura, tiene que ser santa. Entonces, me veo presionado a querer vivir eso y a presentar esa figura a las otras personas. Yo soy bueno. En el espiritismo no es así. Kardec hace esta definición, que una persona espírita es aquella persona que día con día va superando sus limitaciones. Y eso es un proceso profundamente optimista, es un pensamiento realmente optimista, porque si día a día yo voy conquistando posiciones emocionales en mí, voy eliminando aquellas carencias, entonces realmente estoy creciendo en una forma sostenida, es efectivo. Cuando yo lo comprendo así, el espiritismo nos da la oportunidad no de ser santos, sino de ser humanos y seguir con ese proceso de aprendizaje día con día. Y el aprendizaje debemos entender lo que hay, un proceso donde yo aprendo, escucho, como en este momento, yo aprendo, escucho. Después intento practicarlo, pero no me va a salir bien la primera vez, porque no tengo destreza. Continúo intentando, continúo trabajando. Y mientras continúo trabajando, entonces voy desarrollando esa destreza. Significa que cada día voy desarrollando esa destreza. Y me voy a equivocar en todo ese camino. Voy a tener errores en aquel camino hasta comprender cuál es la dinámica de aprendizaje. Y eso es profundamente normal. Eso lo llamarán pecado en las religiones. Dentro del espiritismo no existe, se menciona, se coloca la palabra pecado, más en un sentido figurativo, no es la propuesta religiosa del pecado, sino se refiere al error por falta de carácter, al error por falta de un sentido ético, al error por imprevisión. Sí, yo no supe ver adecuadamente, no entendí las señales y por eso me equivoqué. Yo no tuve la ética, yo no quise seguir la ética y por eso me equivoqué. O yo no fui lo suficientemente inteligente, que también sería una parte de la previsión. Y por eso me equivoqué. Entonces, son errores que luego van a ser rescatados, borrados. Porque eso es lo interesante de la palabra rescate. No es sacarlo de ahí, sino es borrar. Porque tú lo volviste a hacer y esta vez lo hiciste correctamente. Entonces, se conoce al verdadero espírita por su capacidad de avance. Todos los días está avanzando, todos los días está creciendo. Y continúa el Evangelio según el Espiritismo diciéndonos así: la sonrisa en los labios y el veneno en el corazón, que son dulces con tal de que nadie les incomode, pero que muerde a la menor contrariedad, cuya lengua dorada, cuando hablan cara a cara, se cambia en dardo envenenado cuando están ausentes. ¿Sí? La sonrisa en los labios.
todo eso es una gran verdad. Todo eso es una gran verdad porque eh, las personas muchas veces no quieren ser incomodadas. Y los seres humanos muchas veces no quieren ser incomodados, pero vamos a ser incomodados. Vamos a ser incomodados por las propias circunstancias de la vida. Puede actuar esa educación, puede actuar ese autocontrol, pero al final, cuando son tocados aquellos intereses íntimos, entonces reacciona la persona y revela una profunda falta de compromiso, comodidad y solamente intereses propios. Y esto le revela cómo realmente es. Yo recuerdo la experiencia de un amigo aquí en Brasil, con nosotros antes de la pandemia viajábamos casi diariamente, ¿no? Por avión. Nos cuenta una anécdota un amigo que le cancelan el vuelo y comienza esta persona a gritar, a gritar, a gritar, a gritar, a gritar, a gritar, de que tenían que solucionarle, de que tenían que devolverle el dinero o tenían que hacer algo. Y la persona que le estaba atendiendo decía, yo no puedo hacer mucho, puedo hacer esto por usted, pero yo no hago las reglas de la aerolínea. Yo no, yo no puedo ir más allá. Tienen que hablar con uno de mis superiores para que ellos puedan mejorar el asunto. Y seguía cada vez más molesto, más enojado, cada vez más enojado, cada vez más enojado, hasta que pienso que ya los dos perdieron la calma. Y le da un grito a la persona del mostrador, diciéndoles que usted no sabe quién soy yo. La persona del mostrador que le estaba atendiendo se acerca al micrófono del counter y dice, aquí hay una persona que no sabe quién es. Si alguien sabe, que le diga. Y cuéntame, amigo, que en ese momento se quedó tranquilo. Se dio cuenta de lo que estaba realmente haciendo, del nivel de irritación en el que estaba. Y es una persona profundamente educada. Por lo tanto, la educación tampoco no garantiza una verdadera interacción con los seres humanos. No garantiza que nosotros tengamos buenas relaciones sociales. No garantiza que nosotros presentemos nuestros verdaderos intereses. Me pareció tan curioso que en la recomendación de los espíritus colocasen este tema. Y yo lo llamaría un tema con publicidad engañosa, ¿no? Porque yo pensé cuando vi el título, afabilidad y dulzura, voy a decir, va a ser un tema romántico bellísimo. Todos vamos a salir inspirados con esto porque afabilidad y dulzura, vamos a hablar de afabilidad y dulzura. No, vamos a hablar de traumas. Y los espíritus nos confrontan directamente a esto, diciéndonos, cuidado, no se debe comportar así. No se puede comportar así. Es necesario tener compromiso, es necesario salir de la comodidad en la que tú tienes para ser bueno con el prójimo, para ser bueno contigo mismo. Para nosotros los espíritas, poder nuevamente reestructurar quizás nuestras casas. Que como nosotros en Quito ha sido necesario dejar el espacio físico para buscar nuevas opciones. Que también la tenemos, ¿no? Tenemos una opción prestada. Y dejar nuestros propios intereses para ver también los intereses globales. ¿Por qué es importante? ¿Por qué nosotros deberíamos dejar nuestros propios intereses?
Solamente cuando la persona, cuando deja de ver sus propios intereses, comienza a tener buenas ideas para aportar al resto de personas. Y si yo soy portador de una buena idea que puede beneficiar a otras personas, estoy generando, estoy construyendo una sociedad, estoy construyendo un ideal, o estoy construyendo dentro de la sociedad una oportunidad para mí. Quizás Edison, cuando comenzó a trabajar en la bombilla eléctrica, pensó, imagínense, si es que yo creo la bombilla eléctrica, voy a dejar de utilizar velas para iluminarme, va a ser mucho más cómodo. Imagínense si todos podemos iluminarnos dentro de la casa con una bombilla eléctrica. Sería fantástico. Entonces, esa idea no era una idea aislada solamente para su propio interés. Es una idea compartida absolutamente para todos. Y si nosotros tenemos la capacidad de observar eso, entonces podamos ser generadores de muchas ideas positivas, optimistas, de bien general, que van a nutrirnos a nosotros mismos. Quien solamente observa o vive bajo sus propios intereses es una persona que va a tener un caminar limitado, que tiene una óptica cerrada, que no va a poder avanzar. Pero claro, siempre habrá alguien que pregunte, pero nosotros tenemos que cuidar nuestros propios intereses. Tenemos que cuidarnos, sí, en lo que cabe. Pero nuestro interés principal es crecer con las demás personas. Si nosotros no podemos crecer con las demás personas, nos vamos a morir junto con las demás personas. Y esto, la pandemia se puede ver hasta como un experimento social. ¿Qué tanto le interesan las otras personas, el bienestar de las otras personas? ¿Qué tanto interés tienen las personas que salen a la calle, que hacen una fiesta, que no se cuidan? ¿Les interesan los demás? No, no les interesa. Y esa falta de interés por los demás les va a afectar a ellos mismos. Entonces, es el momento para observar nuestro compromiso con la vida, con las demás personas. Es momento para observar nuestro estado de confort, de comodidad, para salir de esa comodidad y comenzar también a ubicarnos en momentos diferentes de nuestra existencia y crecer. Continúa el Evangelio diciendo, esos hombres que son benignos fuera de casa y que dentro son tiranos domésticos, hacen sufrir a su familia y a sus subordinados el peso de su orgullo y su despotismo. Aquellas personas que no consiguen manejar su temperamento, que buscan el interés, o que tienen el interés de la opinión de las demás personas, porque es simplemente eso. Ese orgullo es ser reconocido por el resto de las personas para poder sentirse importante. ¿Cómo puede una persona sentirse importante verdaderamente? Si yo tengo dinero, ¿soy verdaderamente una persona importante? No, soy una persona con dinero. ¿Qué puede ocurrir? Yo soy una persona importante, tengo mucho dinero. Viene un delincuente, me mata. ¿Sigo siendo importante? No, no me respetó. Soy un artista importante. Soy conocido, las personas me observan, me ven, me siguen.
pero un día dejo de producir. ¿Cuánto tiempo se mantendrá esa importancia? ¿Será para toda la vida esa importancia? ¿O hasta que las personas vean a un músico mejor, a un artista mejor, que le reemplace? Y se acabó la importancia. Pero eran miles de personas que deliraban por ese artista. ¿Sí? Es así. La importancia de una persona está determinada por la capacidad de atraer amor hacia sí. Si yo soy amado por los otros, entonces yo soy una persona importante. Porque sienten amor por mí, no me van a hacer daño. O si alguien quiere hacerme daño, voy a estar protegido dentro de un círculo amoroso. Y soy verdaderamente importante. El verdadero poder está en otro lugar. No es aquel poder económico, no es aquel poder político, no es el poder de las influencias, realmente es el poder del amor. Quiero ser importante, entonces debo ser amado. Y para eso yo debo mostrar interés por los demás, no interés en la opinión de los demás, que son dos cosas totalmente distintas. El interés por la opinión de los demás es una moneda dorada, con un baño dorado. Interesarme por los demás es crear un ambiente de amor. Y cuando yo creo ese ambiente de amor, yo soy importante. Allí yo soy importante. ¿Por qué el sufrimiento de las personas? Si a lo largo de una vida no consiguieron cultivar suficiente amor, entonces comienzan a vivir una tortura interna, porque van a sentir que perdieron el tiempo. Es así que Jesús se convierte en una persona inmortal en la mente de toda la humanidad, por la facilidad de entregar amor, por crear estas estructuras, por generar este círculo de amor, que es inagotable. Siempre se está hablando de eso, siempre se está hablando de eso, nunca se pierde. Y Kardec lo trae nuevamente a nuestra visión. Y los buenos espíritus generan nuevamente todo este aprendizaje. ¿Sí? ¿Quieres ser verdaderamente importante? Ama. Y que ese amor sirva para que te amen también. Y eres una persona importante. Pero cuando no vivimos así, parece que estas personas que son correctas quieren quitarse toda esa presión de encima. Toda esa presión que se autoimpusieron porque no pueden reaccionar frente a los extraños. Con los otros no pueden levantar la voz. No pueden enojarse. Solamente pueden enojarse con las personas débiles. Solamente pueden enojarse con las personas de la casa, con sus subalternos, con los que ostentan menos poder que él, poder físico, poder material. Pero si viene alguien más fuerte, entonces se doblega, porque siente cobardía. Ese miedo es profundamente más grave. Y siente cobardía por no poder enfrentar a los otros. Y sus sentimientos son reprimidos. Y esa persona es una reprimida. Porque no puede reaccionar bien.
Es más fácil sonreír. Es más fácil, es más fácil crear esas relaciones de cariño, de fraternidad, que aquellas relaciones falsas donde nosotros siempre deberíamos estar de una sola manera. Y continúa el Evangelio diciéndonos así: su vanidad consiste en poder decir, aquí yo mando y se me obedece, sin pensar que podrían añadir con mucha más razón. Y me aborrece, porque hay una falsa autoridad. Cuando esas personas logran emanciparse de ese yugo, de esa carga, entonces le saltan al cuello. Cuando esos niños antes que golpeaba con facilidad se vuelven hombres, ya no toleran. Cuando ese empleado se convierte en jefe, se venga. Lamentablemente es así, porque es una falsa autoridad. Y nosotros podemos caer en la ilusión de que tenemos autoridad, cuando la verdadera autoridad es la autoridad moral. Pero cuando escuchamos un consejo amoroso de una persona que respetamos, de una persona que amamos, o nos llama la atención una persona profundamente querida por nosotros, ¿qué pasa? Nos sentimos profundamente conmovidos. Cuando nos aconseja a alguien que respetamos verdaderamente, es más que nos hubiesen caído a palos. Nos quedamos hecho un desastre, porque esa persona a la que yo respeto, a la que yo amo, me está llamando la atención. Es mucho más poderoso. Todo lo demás simplemente es una falsa autoridad. Y simplemente se derrumba cuando alguien más quiere imponerse a esa autoridad. Debemos comenzar a tener coherencia en nuestro comportamiento, ser las mismas personas, dentro, fuera del hogar. Corregir lo que tengamos que corregir. Y comenzar a rodearnos de un círculo de amor, con amistades positivas, con acciones positivas, saliendo de toda esa comodidad, no quedándonos solamente en esa necesidad de hacer todas las cosas para mí, sino también abriendo nuestras manos para que podamos hacer las cosas por los demás. Porque cuando hagamos eso, siendo coherentes, siendo amados, nosotros vamos a poder practicar la afabilidad y la dulzura con libertad. Y siendo libres, vamos a encontrar la verdadera felicidad. Ya no es momento de buscar poder. Ya no es momento de luchar para tener la razón. Es el momento para comenzar a salir de los intereses propios para enfrentar los intereses que tenemos todos como seres humanos en común. Es muy importante salir de la comodidad para incomodarnos un poquito junto con los otros seres humanos. Empezando a comprender y aceptar lo que sucede. Y comprometernos con nosotros mismos. Porque si estamos comprometidos con nosotros mismos, en verdad, vamos a poder crecer. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla. Juan Danilo, una pregunta. Ajá. ¿Cómo podemos atraer personas positivas a nuestras vidas?
¿O cómo podemos reflejar, no sé, algo, vibraciones positivas que traigan buenas personas o buenas situaciones a nuestra vida? Arriesgándote. A La nuestras única, vidas. la ¿O única cómo podemos forma, reflejar, no sé, algo? la única forma es arriesgándote. Si tú te arriesgas, entonces puede ser que puedas encontrar personas como tú estás buscando. Si no te arriesgas y te quedas solamente en el miedo, nunca vas a saber qué tipo de personas son. Entonces la única manera es arriesgándose. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Elisa Franco nos dice mientras ustedes preguntan, piensan una pregunta. Vivimos en sociedad, por tanto debemos pensar en la colectividad. Muy cierto. ¿Tienen alguna pregunta? Ahí leí algo de Elizabeth Kubler-Ross que me pareció muy interesante, que decía, la autenticidad es cuando tú juntas tu capacidad de autoaceptación con la capacidad de autosuperación. Entonces, si la autenticidad, el ser auténtico profundo de un individuo, es la autoaceptación con los conflictos que tenemos, pero con esa parte de autosuperarte, la pregunta sería, hay una responsabilidad de trabajo diario para ir haciendo real nuestros sentimientos y no un barniz. Es decir, hay todo un trabajo interno de responsabilidad, de asumirte con tus defectos para mejorarte, porque si no desarrollas esa responsabilidad, te quedas otra vez en ese espacio de víctima. Entonces, ¿cómo se desarrolla esa responsabilidad de empezar a asumirte, de trabajar contigo mismo? El autoamor es aquella responsabilidad. Cuando yo quiero desarrollar el autoamor en mí, entonces comienzo a desarrollar también la responsabilidad para poder crecer. Y sí, es un trabajo diario y es un trabajo de riesgo, como le respondía a Diego. Porque eso de salir para pensar en los demás y no solamente pensar en mis propios intereses, eso de comprometerme con otras personas que tienen otro tipo de temperamento, costumbres, salir de mi zona de confort, todo eso es un riesgo que yo necesariamente tengo que tomar para poder crecer. Entonces la dinámica diaria sería eso. Procurar no quedarme parado en una sola cosa. Pensar en mí mismo con compasión, con amor, dándome la oportunidad. Si yo me doy la oportunidad, entonces voy a tener la posibilidad de avanzar y de crecer también. Si es que no me doy la oportunidad, entonces difícilmente voy a poder caminar. Estela Sampaio dice, ¿cómo saber si vamos bien en el vino de la autenticidad? En el camino debe ser. ¿Cómo saber si vamos bien en el camino de la autenticidad? Bueno, si usted expresa sus sentimientos verdaderamente, entonces es una persona auténtica. Si es que usted habla lo que siente, es una persona auténtica. Ahora, como siempre aconsejo, hay formas de decirlo y decirlo. Hay formas de hablar y hablar. Hablar lo que uno piensa, lo que uno siente, hay que saber cómo hablar. Debe hacerse de una forma amable, sensible para los oídos de los demás. Pero si usted es fiel hacia usted mismo, si es que guarda su código de ética, si usted es consciente de lo que le hace bien y lo que es mal, de lo que le hace mal, entonces usted es una persona auténtica.
Ajá. ¿Alguna otra pregunta? Aquí tenemos. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, es muy importante que pensemos en todo esto. Como dije a un principio, yo pensaba que iba a ser un tema así tan leve, tan bonito, ¿no? Vamos a hablar de la afabilidad, vamos a hablar de la dulzura y cómo es bonito ser dulce. Y nos enfrentamos con esta realidad para comenzar a desarrollar la dulzura y el amor dentro de nosotros hacia afuera. Y debemos comenzar a hacer eso. Toda esta reflexión es para que comencemos a desarrollar, ser honestos con nosotros mismos y no quedarnos parados. Y nosotros mismos, arriesgarnos a ser auténticos de como nosotros realmente somos para poder divisar, para poder tener otro tipo de experiencias sanas, experiencias felices, donde podamos desarrollar la sabiduría, la verdadera moral para tener autoridad. Los apóstoles se acercan un día a Jesús frente a un muchacho que estaba poseso, caía en el suelo y tenía una crisis terrible. Y Jesús bajaba de la montaña. Y la primera cosa que dicen también los discípulos es: nosotros quisimos expulsar los demonios que estaban en este muchacho y no salieron. Vienes tú, dices fuera, solamente converte y ya se fueron todos. ¿Qué pasó? ¿Por qué nosotros no pudimos? Y Jesús les dice algo metafórico. Estos solamente salen con ayuno y oración. Comprendiendo esta metáfora, ¿no? ¿Ayuno de qué? Ayuno de ese conflicto que ellos tienen. ¿Sí? Pudieron haberse quedado callados, observar y no hacer ese reclamo, que es una pregunta con reclamo, ¿no? ¿Por qué tú pudiste y nosotros no? Si nos dijiste que hace poco que todos nosotros íbamos a poder. Pues, ¿es verdad o no es verdad? ¿Funciona o no funciona la técnica? ¿Cómo es? Entonces fue una de esas preguntas, ¿no?, que Jesús estaba acostumbrado ya a responder. ¿Por qué esta clase de espíritu sale con ayuno y oración? Llorar es abrir el corazón y ayuno es dejar lo terreno. Entonces estamos invitados a comenzar ese proceso para rehacernos, para reestructurarnos y comenzar a vivir verdaderamente nuevas experiencias que sean de forma que nosotros podamos sentirnos satisfechos emocionalmente y podamos sentirnos plenos espiritualmente, porque la persona plena, con plenitud espiritual, es una persona que es realmente feliz y una persona que puede tener resiliencia frente a cualquier conflicto. Eso es, mis queridas y queridos hermanos, amigos de Quito y alrededores, porque hay algunas personas que no están exactamente en Quito. Y es así, entonces debemos reflexionar. Este evangelio es muy bueno para todos nosotros, nos hace pensar mucho. Si tienen alguna otra pregunta, pueden hacerla ahora. Ninguna pregunta. Muy bien. Muy bien, les agradezco muchísimo
a nuestros amigos que nos están mirando por Facebook también. Muchas gracias por acompañarnos y nos vamos a quedar conversando un poquito aquí en la sala de Zoom. Muchas gracias y buenas noches.